Antonio Albaladejo Román, presidente de la Asociación Inocencia Arias, estudiante de Derecho. Y bueno, no puede estar, aquí no puede estar porque está ahora mismo en la radio nuestra vicepresidenta, que es Pilar Rodríguez Los Santos, también alumna de Derecho. Sergio, nuestro secretario general. Miguel es nuestro vocal en Historia, Marga nos gestiona redes sociales y un par de compañeros que no han podido estar hoy con nosotros. Y bueno, pues este es oficialmente, bueno, no es oficialmente porque no hemos llamado a ninguna autoridad, cosa que nos recriminarán, pero bueno, esto sí es el arranque de la asociación. Entonces, pues vamos al tema que nos ocupa, Siria. Dale a la primera. Bueno, como todos los problemas actuales, tienes que bucear en la historia para poder hallar su raíz y su explicación. Nosotros nos tenemos que remontar a la Primera Guerra Mundial, a 1914, de la que el año que viene se celebrarán 100 años de su inicio y que todavía sigue trayendo cola ese conflicto. Bueno, lo que tenemos aquí, lo que tenemos en Oriente Medio en la actualidad es una cosa que ha estado pasando en Europa Central y del Este y en África, que es cómo al colapsarse los imperios coloniales europeos, las naciones que surgieron de esa partición, que no se hizo en base a criterios étnicos o religiosos, el constante estado de caos y de luchas intestinas que han estado sufriendo. Entonces, bueno, nos encontramos durante la Primera Guerra Mundial con que las potencias occidentales, las potencias aliadas, con la vista puesta en la derrota del Imperio Otomano, que se llamaba el Informe de Europa, plantearon cómo repartirse su imperio. Entonces, en lo que es el Oriente Próximo, principalmente Francia y Reino Unido, también participaría Italia y Rusia, pero Rusia en 1917 con la Unión Soviética, con la Revolución Soviética, quedaría fuera de estos acuerdos, y fundamentalmente Oriente Próximo se lo repartieron Reino Unido y Francia. Entonces, la materialización de estos acuerdos fueron los acuerdos Sykes-Picot por los implicados. Mark Sykes por parte británica y François Picot, no me acuerdo ahora mismo el orden. Fundamentalmente lo que hicieron es un caso clarísimo de intervención occidental y de reparto por los occidentales del mundo. Porque es que lo que hicieron literalmente fue, como dijo el propio Mark Sykes, trazar una línea que iría desde la E de Acre, en la costa, hasta la última K de Kirkuk. O sea, se directamente trazaron una línea recta sobre el mapa y se repartieron zonas de influencia. Al sur quedó la zona de influencia británica, como lo que es hoy Jordania, Irak, y al norte quedó Siria, Líbano, el norte de lo que es ahora Irak, la parte kurda principalmente, y el sur de Turquía. Bueno, Atatürk, el padre de la Turquía moderna, se encargó de estropear sus planes, por lo que al final la zona de influencia francesa fue Siria y Líbano, y norte de Irak. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, los acuerdos de Sykes-Picot quedarían legalizados y ratificados durante la paz de Versalles y posteriormente la conferencia de San Remo en 1920. Entonces, se formaron bajo mandato de Naciones Unidas, de la Sociedad de Naciones, quedó cristalizadas esas dos zonas de influencia. Bueno, a este respecto os recomiendo un libro que se llama París 1919 de Margaret Macmillan. Es un libro de la extensión suficiente para profundizar en este tema. Yo la conferencia la he preparado en gran medida con la parte final, que es la que se refiere a Oriente Próximo. Y bueno, pues entonces, el problema actual que estamos viviendo en gran medida nace en este momento, porque los franceses, para controlar en su zona en Siria, para controlar ese territorio de mayoría musulmana suní, recurrieron a una vieja técnica de todos los imperios coloniales, que es enfrentar unas minorías contra otras. Lo hicieron los británicos en la India, lo hicimos los españoles durante la conquista de América, utilizamos a los tlaxcaltecas contra los aztecas. Pues ellos se fijaron en una minoría que habitaba Siria, discriminada históricamente, que eran los alawíes, a la que pertenece Bashar al-Assad. Los alawíes se concentraban en la zona montañosa que hay aquí, entre el río Orontes y el mar Mediterráneo. Y fueron históricamente marginados y reprimidos por la mayoría de la población suní. Ahora, más adelante, en las siguientes diapositivas, os explico un poco la composición étnica de Siria. Entonces, armando a esa población alawí, que se debía totalmente, toda su influencia se la debía a los franceses, conseguían controlar a la inmensa mayoría de musulmana suní de Siria. Entonces, ¿puedes pasarla?
Entonces, este es un breve repaso sobre la historia de Siria desde su independencia. Bueno, esto es una tabla copiada obscenamente de Wikipedia, pero nos viene muy bien. Entonces, fechas clave, tenemos 1944, el reconocimiento de la independencia siria, 1946, la salida de las tropas francesas. Una vez los franceses ganan la Segunda Guerra Mundial, las presiones para la descolonización, sobre todo por parte estadounidense, fueron muy fuertes, entonces tuvieron que abandonar esa zona que controlaron. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en el escenario post-Francia, en Siria, los alawíes, aun siendo una minoría de entre el 10 y el 15%, tenían una carta, un as en su manga, que era el hecho de estar armados y de ser la potencia militar en Siria. Al haber sido las tropas coloniales de los franceses, estaban en condiciones de imponerse por su mejor preparación y equipación a los sirios, al resto de sus compatriotas sirios de otros credos y etnias. ¿Qué ocurrió? En los años subsiguientes, los alawíes hicieron sentir su poder, hasta llegar finalmente a 1970, en que Hafez al-Assad, el padre del actual dictador de Siria, se hizo con el control en un golpe de Estado. Entonces, estableció una república ba'athista, como fue el caso de Irak, en la que, bajo su control. Al-Assad era muy consciente, el padre, y el hijo era muy consciente de que los alawíes no tenían legitimidad de cara a otros musulmanes. De hecho, el resto de musulmanes no los consideran ni tan siquiera musulmanes, no los consideran seguidores de Mahoma, porque son de la rama chií y encima de una rama minoritaria. De hecho, comparten unos ritos que no comparten con el resto de los chiíes y que comparten algunos son muy similares a los cristianos. Es decir, celebran una fiesta sospechosamente similar a nuestra Navidad. Entonces, ¿qué es lo que hizo Hafez al-Assad? Puesto que él no tenía legitimidad no tenía legitimidad religiosa ni étnica, buscó crear una idea nacionalista de Siria, en gran medida en contraposición a Israel. De hecho, fueron numerosas. Israel fue siempre uno de los principales soportes de las ofensivas árabes contra Israel, que al final acabó costando de la guerra de los 6 días de 1967 la pérdida de los Altos del Golán. Entonces, pues continuó Hafez al-Assad controlando Siria hasta que en 2000, tras su muerte, ocupó Bashar al-Assad, su hijo, el gobierno en Siria. Entonces, si pasa a la siguiente. Y ese es el estado de cosas hasta que llegamos a las primaveras árabes. El 17 de diciembre de 2010, un joven tunecino, Mohamed Bouazizi, de 26 años, se inmola, llevado por la rabia que la policía destruyese su único medio de vida, que era un puesto de frutas, si mal no recuerdo. Y entonces, esto lo conocéis porque lo hemos estado viendo, esto es historia al día. El mundo árabe se ve recorrido por una oleada revolucionaria, en gran medida porque muchos de estos estados árabes compartían condiciones comunes. Dictaduras que llevan de 30 hasta 40 años en el poder, que los hijos sucedían a los padres, un desempleo enorme, una carestía de alimentos, un incremento de su precio, especialmente el pan, que es simbólico siempre en los países árabes. Su precio es una lucha constante, social. Y entonces, al perder ese miedo a la represión, estas revueltas se extienden. Entonces, ¿en qué manera afecta a Siria? Un problema que hay para la hora de entender y de explicar el conflicto actual en Siria es que se enmarca en las revoluciones, en las revueltas árabes de la primavera árabe. Y eso, aunque originalmente fue cierto, ya no lo es. Entonces, os desarrollo brevemente lo que ocurrió. Vosotros poneos en el papel de Bashar al-Assad. En Siria las revueltas comenzaron de forma muy tardía. Al-Assad tuvo la ventaja de la perspectiva. Él pudo ver lo que estaba ocurriendo en el resto de los países árabes a sus compañeros dictadores. Entonces, el 14 de enero, Ben Ali, en Túnez, es obligado a abandonar el país. El 11 de febrero dimite Mubarak. Y el 19 de marzo, estáis viendo, a lo largo de finales de invierno, primavera, principios de 2011, Mubarak, aunque no sería derrotado ya hasta octubre, creo que es cuando muere, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprueba la resolución 1973 y comienza la campaña, la ofensiva de las Naciones Unidas, cabezadas por Estados Unidos, Francia y Reino Unido, contra Gaddafi. ¿Qué es lo que ocurre?
que, bueno, las protestas empezaron tímidamente en enero en Siria, pero no cogerían inercia hasta abril. ¿Qué ocurre? Al-Assad puede ver qué es lo que ha ocurrido. Dictadores que han intentado aplacar con concesiones al pueblo, que lo intentó originalmente, han acabado derrotados, y ha visto que el riesgo de intervención extranjera. Entonces él decide jugársela toda una carta. Dice, no puedo intentar aplacar, voy a intentar mantenerme en el poder por vía violenta. Sobre todo porque el ejemplo anterior era el exilio, la cárcel y la muerte, porque Gaddafi acabó apaleado, dicen que sodomizado con un palo y asesinado y luego expuesto. Entonces, Al-Assad tenía un incentivo muy poderoso para defenderse con todos sus recursos. Entonces, las revueltas, como ya os he dicho, comenzaron en marzo-abril, sobre todo en Daraa, en una ciudad del sur que se ha llamado la cuna de la revolución el 15 de marzo. Entonces, al principio la respuesta de Al-Assad fueron, como la de sus compañeros, como la de otros dictadores, arrestos masivos, pero en abril comienza las grandes operaciones militares. Entonces él es plenamente consciente de que de esa situación solo puede salir por medios violentos. Y entonces llega un momento en el que los sirios entienden que las protestas pacíficas no son una opción, porque el gobierno de Bashar al-Assad está respondiendo con violencia. Entonces, incluso hubo muchos alawíes que inicialmente se opusieron se unieron a las protestas. Pero entonces esto ya tuvo una inercia que es lo que ha marcado el carácter sectario de este conflicto. Y desde entonces es la situación en la que vivimos. Ya va para 3 años de abierta guerra civil, declarada abiertamente por el Comité Internacional de la Cruz Roja en julio de 2012, pero cuando eso ya era más que obvio. O sea, desde entonces lo que hemos visto es de un gran sector de la población alzado en armas contra el gobierno que los está masacrando indiscriminadamente, como se ha visto incluso con armas químicas. ¿Puedes pasar, por favor? Entonces, hay que entender la composición, para entender este conflicto hay que entender la composición étnica y la distribución étnica y religiosa en Siria. Bueno, no os fiéis mucho de los colores porque son gráficos distintos. Los únicos que coinciden son en rojo los alawíes. Entonces, como podéis ver, la inmensa mayoría de lo que es Siria está compuesto por musulmanes suníes. Luego, la minoría, que es a la que pertenece Bashar al-Assad, es, como habéis visto, un 10, 12, 15%, aquí lo podemos ver en rojo, es la que se concentra en la zona costera del río Orontes, en las montañas, hacia el Mediterráneo. Y una cosa muy interesante, y es una cosa que confirma el carácter sectario de esta guerra, es que los frentes, las zonas de resistencia, como podéis ver por aquí, la zona en rojo, que es la oficialista, la de Bashar al-Assad, coincide con la de la zona alawí. O sea, en las zonas en las que el Estado está apoyado por su base religiosa y tribal, tribal no, étnica, la resistencia es mayor. Entonces, en el resto del Estado, que veis que está controlado mayoritariamente por los suníes, es en verde aquí, donde los rebeldes son más fuertes. O sea, los suníes son la espina dorsal de la resistencia. Y luego, pues veis zonas aisladas. Esta zona la podemos obviar un poco porque eso es desierto, eso es el final de Arabia. O sea, las zonas más pobladas son la costa, al lado del Éufrates, y esta carretera que lleva hacia Damasco, que está al sur. Entonces, los frentes de batalla ahora mismo son la zona costera, que es el núcleo de resistencia de los alawíes, y la capital. Ese es el punto central. Este mapa, quedároslo en la cabeza porque luego, en conclusiones, eso es la parte menos rigurosa de esta conferencia, que es en la que yo expongo en mi opinión, cuáles son las perspectivas. Yo he sostenido que la única solución viable a largo plazo es la partición de Siria. O sea, cuando en Siria tenemos que dejar de pensar en una revuelta árabe incompleta y empezar a pensar más en un conflicto como fueron la antigua Yugoslavia, de ruptura de un orden y surgimiento de un orden nuevo. Bueno, os he hablado de suníes y de chiíes alawíes. También hay una fuerte presencia de kurdos en Siria. Aquí podéis ver que se concentran principalmente en el norte. En este mapa no sale, pero aquí lo podéis ver. Las zonas en amarillo son las zonas de resistencia kurda, en la frontera con el Kurdistán iraquí y con la zona con el sur de Turquía. Entonces, ahora os desarrollo con más un poco las motivaciones de cada una de las partes en este conflicto. Y bueno, como podéis ver, los kurdos son en torno también a un 10%. Y luego también hay una gran variedad de cristianos que en gran medida se han aliado a Al-Assad. Por una razón muy sencilla. Los cristianos han podido ver en países vecinos, como es Egipto, como es Irak, que en un país controlado por suníes,
los cristianos, las minorías, tienen poco que hacer. O sea, lo que ha forzado el sesgo identitario más que político, es decir, esto no es una población que se enfrenta a un dictador y quiere una democracia, estos son credos y etnias que pelean entre ellas por la supervivencia. Ahora mismo lo que tenemos en Siria es una lucha por la supervivencia. Los alawíes, con independencia de si apoyan más o menos al Assad o si están más o menos conformes con una dictadura, entienden que tienen que hacer piña y resistir, porque no quieren seguir el ejemplo de lo que ha pasado en Irak, que los cristianos han tenido, que las minorías han estado totalmente oprimidas en zonas controladas por los suníes, o lo que está pasando ahora en Egipto, donde los coptos son un objetivo. Entonces, ese es el motivo por el cual se han aliado a Bashar al-Assad los cristianos. Los kurdos en gran medida van por libre y ahora se enfrentan principalmente han liberado zonas de control gubernamental y ahora están luchando en gran medida contra las milicias islamistas radicales, porque eso es otro de los problemas que está generando este conflicto, que es una enorme y muy preocupante. Le voy a dedicar bastante tiempo al problema del radicalismo islámico, que es, en mi opinión, lo más grave o lo que más directamente nos puede afectar a nosotros como españoles y occidentales de este conflicto. ¿Puedo pasar? Bueno, esta guerra no solo es una guerra civil, tiene también, y esto es una cosa que va a hacer que el conflicto se alargue mucho, tiene una dimensión internacional. Para entender este conflicto es casi imprescindible conocer la gran obra de Samuel Huntington, El choque de civilizaciones. Él decía que al caer la Guerra Fría, lo que condicionaría las guerras entre estados serían más las motivaciones religiosas y culturales que puramente políticas. Al haber desaparecido la división la división del mundo entre un bloque socialista y un bloque capitalista, este iba a ser el motor. Y aquí se demuestra. Y aparte se comprueba una otra de sus teorías, que son los diversos niveles que tienen esta serie de conflictos. Están las fuerzas que combaten por sus propios intereses a nivel local y luego las fuerzas que por identificación cultural o interés geopolítico los apoyan a niveles superiores. Y aquí podemos, con mayor o menor claridad, definir dos bandos. En aquel bando, que es el de al-Assad, bueno, la bandera que tenéis arriba es la oficialista en Siria, la que lleva las tropas. Se me ha olvidado meter la bandera del ejército sirio, del Free Syrian Army, el FSA, que es la espina dorsal de la resistencia, de la fuerza de oposición, que es como la Siria actual, pero en rojo en verde. Siria está apoyada principalmente por Irán, Hezbollah y Rusia, ¿vale? Entonces, porque todo esto se enmarca en el gran conflicto de la división suní-chií. Y bueno, y los rebeldes, fundamentalmente los suníes, están apoyados por Arabia Saudí, Qatar, Al-Qaeda, o sea, los diversos grupos radicales, Turquía, y pongo Estados Unidos, pero bueno, no es un apoyo directo de momento, pero vamos, desde luego sus simpatías, bueno, y el apoyo estratégico, eso sí lo tenemos que reconocer, y de Occidente es hacia los rebeldes. Y bueno, en menor medida tenemos China, Corea del Norte y Venezuela, que apoyan a Bashar al-Assad. Entonces, la dimensión internacional de este conflicto se explica por la división, que no está teniendo la repercusión en los medios que debería, pero esto es quizá uno de los acontecimientos que estamos viviendo de mayor trascendencia, de mayor gravedad y con implicaciones más graves, profundas y a mayor plazo. Como podéis ver, esto es la zona de Oriente Medio. El mundo islámico está dividido, como si trazásemos con un cuchillo, partiésemos la tarta en dos, en dos grandes credos. El suní y el chií. El chií, que es el que está representado con amarillo, ha sido históricamente una rama marginada dentro del Islam. Digamos que la rama con fuerza y que se ha impuesto y que históricamente ha sido la dominante en el mundo islámico ha sido la suní. Entonces, bueno, os explico un poco la división. Esto puede ser un poco confuso, pero bueno, voy a intentar clarificarlo porque esto es muy, muy importante. Esto explica el conflicto que hay ahora mismo en Siria, esto explica en gran medida lo que ocurrió durante la guerra de Irak, que no se ha cerrado del todo, y esto en gran medida explica el problema que genera el programa nuclear iraní. Si algunos me habéis dicho que estuvisteis en la conferencia que di sobre
sobre Irán utilicé este mismo gráfico y prácticamente la misma distribución de banderas, porque Siria no es más que uno de los frentes que hay ahora mismo en esta guerra, si no mundial, sí regional, entre dos fuerzas dentro del Islam contrapuestas y parece que se consideran excluyentes. Entonces, esta división del Islam en dos grandes ramas es tan antigua como el propio Islam. Cuando muere el profeta, en el 632, se abre la etapa de los califas Rashidun, es los rectamente guiados. Entonces, el primero de los sucesores fue Abu Bakr, que era, suegro del, si no me equivoco, corregidme, sois vosotros los historiadores, suegro del profeta. El profeta estaba casado con su hija Aisha. Entonces, otro de los partidarios, al que se considera el primer seguidor de Mahoma, fue Ali. De hecho, Chi viene de Shiatu Ali, es de los partidarios de Ali. ¿Qué ocurrió? Él consideraba que su reclamación era más poderosa para dirigir a los creyentes. Sin embargo, aceptó en un primer momento la sucesión en la persona de Abu Bakr. Muere en el 634 y le suceden dos califas, Omar y Uthman. Los partidarios de Ali se opusieron, pero lo acabaron aceptando. Primero con Omar, no así con Uthman. Entonces, este último fue asesinado y Ali dirigió a los creyentes. El propio Ali también sería asesinado y entonces ahí se abrió el enorme cisma entre los suníes y los chiíes sobre quién debía ser el sucesor del profeta. Eso con el tiempo ha acabado teniendo una mayor trascendencia, porque las formas de concebir la religión y el Estado son radicalmente distintas en ambos mundos. Os adelanto que los chiíes son como entre el 12 y el 20% del total del Islam. Y se concentran mayoritariamente en Irán. En Irán, a finales de los años 70, se produce la revolución islámica y llega el ayatolá Khomeini al poder. Entonces se configura Irán como una república teocrática, guiado por no me acuerdo del nombre. Velayat de Faqih, perdón, es la doctrina que ellos siguen, en la cual el Estado debe estar guiado por el jurisprudente, una persona con un gran conocimiento de la ley islámica. Sin embargo, es distinto en el mundo suní, donde no está centralizado el clero. Entonces, por supuesto, el clero musulmán tiene muchísima mayor importancia en el mundo chií, pero bueno, estoy divirtiendo un poco. Entonces, el problema real que hay aquí es que los estados suníes del Golfo tienen dentro de sus estados a una importante minoría chií, que tradicionalmente ha estado marginada. ¿Cuál es el miedo que tienen? Bueno, si os fijáis, os he puesto este mapa. Es que es curioso las ironías que tiene la historia. Bueno, digamos que las principales contendientes son Arabia Saudí e Irán. Son enemigos acérrimos. Es que la minoría chií de Irán, de Arabia Saudí, se concentra en las zonas ricas en petróleo. Vosotros poneos en la piel de los reyes árabes suníes que aterrados por la perspectiva de que puedan alzarse sus minorías chiíes y provocarles, si no independizarse, por lo menos provocarles graves problemas en la zona donde proviene su riqueza, que es la zona rica en petróleo. Entonces, ese es el meollo de la guerra que hay ahora mismo en el seno del Islam. Y esto estalló por culpa de los Estados Unidos. Esta guerra tiene menos de 10 años. Cuando los Estados Unidos invaden Irak, rompen un equilibrio que había habido hasta entonces. Irak estaba gobernado por Saddam Hussein, suní, que era una minoría dentro del país. Entonces, al barrerse ese orden y establecer la democracia, o llevar la democracia a los estadounidenses, ocurrió una cosa, que Irak era un país de mayoría chií, como podéis ver aquí. Y pasó, de la noche a la mañana, pasó a ser el primer país árabe gobernado, controlado por un gobierno chií. Entonces, el miedo comenzó a cundir entre los Estados Unidos, porque veían, es lo que se ha llamado el despertar chií, la perspectiva terrorífica para ellos de que sus minorías empezasen a tener conciencia propia, conciencia política, de una identidad distinta que quizá debería estar mejor representada, y eso les acarrearía serios problemas. De ahí que hayan intentado cortar, como dijo el propio rey de Arabia Saudí, la cabeza de la serpiente, que es Irán, que apoya a lo largo del mundo a esas redes afines, de la cual una de las más importantes es en el Líbano, aquí, Hezbollah. Entonces, este es el meollo de la dimensión internacional de la guerra en Siria. Es dos frentes. Irán apoyando a su aliado al-Bashar al-Assad para mantener ese control que tiene, es el creciente, lo que se ha llamado creciente chií,
que pasa desde Irán por Irak, Siria, llega al Líbano y le da una enorme influencia, sobre todo a Irán, frente a Israel, porque en caso de ataque Irán puede contestar con su proxy Hezbollah al norte de Israel. Entonces, eso es lo que pretenden los suníes, y encabezado por Arabia Saudí y Qatar. Cortar esa influencia y ese peso que tienen los chiíes antes de que sea demasiado tarde para ellos. Y bueno, entonces, esas son las motivaciones de los principales enemigos, los suníes y chiíes. Entonces, la participación de otros grupos menores, ya lo he explicado. Irán, por identificación religiosa, quiere mantener su influencia en Siria, que le da un paso hacia, por donde suministra apoyo militar, logístico y económico a Hezbollah, que está al sur del Líbano, al norte de Israel, que le da una baza estratégica importantísima. Y luego, Rusia. ¿Por qué Rusia apoya tan abierta y obscenamente al-Assad? Porque Rusia tiene en el puerto de Tartus, al sur de la costa de Siria, en plena zona alawí, tiene la única base militar que tiene fuera de su territorio. Base naval. ¿Qué es lo que ocurre? Eso le da es un activo estratégico importantísimo. Además, históricamente Siria en su tiempo fue el principal aliado de la Unión Soviética. Entonces, Rusia, Putin, podemos casi identificar, intenta mantener el peso estratégico de su país en el mundo. Y perder un aliado es una cosa que no puede permitirse también. Y eso es un interés que resulta un poco paradójico, pero compartimos con ellos. Temen, como lo tememos los occidentales, el vacío de poder que puede haber si Bashar al-Assad cae. Porque Rusia es un país que se ha sido azotado muy duramente por el terrorismo extremista suní. Lo habéis visto, el ataque, principalmente por su control de Chechenia, Dagestán. De hecho, es curioso porque se va a celebrar las Olimpiadas en Sochi, de invierno, que eso está al norte de Georgia. O sea, es una zona... Es un polvorín, yo no sé con qué consideraciones de seguridad se ha hecho. Pero bueno, entonces, de ahí el poder, de ahí el interés de Rusia en mantener a Bashar al-Assad en el puesto. Entonces, el apoyo es total, ese apoyo económico, ese apoyo armamentístico, ese apoyo político, porque el veto que tiene Rusia, eso lo analizaremos más adelante, en el Consejo de Seguridad, le permite evitar una acción de las Naciones Unidas contra ellos. Bueno, China con el tiempo ha ido retirándose, está manteniendo una posición neutral, pero bueno, por mantener su apoyo, el apoyo que recibe y que presta a Irán y a Rusia, le suministran petróleo, algo de lo que China está profundamente necesitada, ha bloqueado las resoluciones al respecto de Siria, pero bueno. Luego, Corea del Norte proporciona apoyo armamentístico, muchas armas, y Venezuela sobre todo le da diésel, un poco también por esa visión del chavismo de oponerse a lo que ellos al régimen estadounidense, como ellos lo llaman, al imperio que le llaman, y porque consideran a Bashar al-Assad uno de los paladines opuestos al régimen. Y bueno, pues ya os he expuesto el interés que tienen Arabia Saudí y Qatar. Qatar es un país que, pese a ser pequeño, tiene un enorme peso porque es muy, muy rico, principalmente por el gas natural que produce. O sea, que no se engañe en su tamaño. Igual los Emiratos Árabes y Kuwait. O sea, los Estados Unidos del Golfo ricos en petróleo, que como ya os he expuesto, y tampoco quiero daros mucho no quiero ser muy machacón, tanto miedo le tienen al chiismo. De hecho, una de las revoluciones árabes, uno de los países fue Bahrein, que es de mayoría chií. Entonces el Consejo de Cooperación del Golfo metió literalmente los tanques para reprimir esa revuelta. Y bueno, también ha sido, y por parte de los rebeldes, pues ya lo he expuesto, la presencia importante de radicales islámicos, el apoyo que ha dado Turquía y que ha dado Estados Unidos. Todavía no ha abierto. ¿Puedes pasar? Bueno, pues entonces, consecuencias de la guerra hasta ahora. ¿Se ve bien? Más o menos. Bueno, pues os lo leo. Hasta ahora llevamos cifras aproximadamente 120.000 muertos. O sea, esto es una cantidad considerable. O sea, está siendo un conflicto muy, muy sangriento. ¿Sí? Baja un poco más. No se va a ver Bueno, lo bajo un poquito porque si no... Bueno, da igual. Lo importante son más los mapas que el texto. Hay 4,5 millones de desplazados internos en el país. Pensad que durante años en los que, un poco lo que pasó también en Yugoslavia, cuando no fue importante la etnia o tu religión,
podías fijar más libremente tu residencia. Ahora eso es una condena a muerte, porque ahora mismo hay una limpieza étnica en marcha muy claramente en Siria. Entonces, de hecho, en las zonas controladas por Al-Assad, la Sabija, que es una milicia popular, poco como los Chetniks en Yugoslavia, se están encargando de lo que nos puede hablar Sergio, largo y tendido, se están encargando de la limpieza étnica, con vista quizá a una posible partición, por lo menos asegurarse que no haya minorías en la zona que tú controlas. Entonces, 4,5 millones de desplazados internos, con 2 millones de refugiados en los países limítrofes, fundamentalmente Líbano, Turquía, Irak y Jordania, que eso es una tragedia. A los países a los que ellos están acudiendo no tienen medios suficientes para atender adecuadamente a esa cifra considerable de personas. Entonces, el uso de armas químicas, lo visteis a finales de agosto de este año, que es el gasarín sobre civiles. No me quiero centrar demasiado en el tema de las armas químicas porque me centraré luego principalmente en la importancia que ha tenido a la hora de la intervención de las Naciones Unidas. Luego, una economía devastada y una generación perdida, auge del radicalismo. Esto es muy importante porque enlaza con lo siguiente. Uno de los problemas que hay ahora mismo en Siria y que tendremos que enfrentar en un futuro, haceros a la idea que vamos a tener problemas en Siria de aquí a los 10 años próximos seguro y a los 20 años siguientes también. Porque ahora estamos hablando de la primera guerra civil en Siria, pero si se cierra esta, que no hay visos de que eso ocurra en un plazo corto, incluso se cerrase, tampoco lo va a haber luego, porque una vez, incluso aunque se partiese el país, luego llegarán los conflictos, como ha ocurrido en Irak, entre los propios, ya dentro de los propios grupos. Imaginaos una Siria suní en la que tienen que convivir un espectro inmenso de concepciones del Islam, entre los cuales el radicalismo tiene un peso importantísimo. Y bueno, tenemos un país totalmente devastado, un país que ya era pobre antes, imaginaos ahora con literalmente todo el país en ruinas. Y una generación de jóvenes que obviamente no puede ir a la escuela y que está, o si no ha quedado desplazada, está armada y está combatiendo activamente. Sobre todo, está combatiendo en una guerra de un marcado carácter religioso. Esto nos está generando, esto es un caldo de cultivo para el radicalismo islámico, los que luego nos ponen bombas a nosotros y por medio mundo, importantísimo. Entonces, pasa. Y aquí uno de los que yo considero mayores problemas que debemos enfrentar, que son estos simpáticos caballeros que están peinando alguna bala a todos los pobres diablos de esa fila, que es el radicalismo islámico. Principalmente estos dos grupos, bueno, es una miriada de grupos los que combaten, que es el Frente al-Nusra y ahora es Estado Islámico de Irak y SAM, ¿vale? En árabe es, Ad-Dawla al-Islamiyya, fue al Irak porque nació en Irak, o al-Sam. Y el SAM es la zona de Levante. O sea, eso ya es una declaración de intenciones, porque no solo incluye a Siria, incluye también a Líbano. Lo cual, el hecho de que ellos se llamen el Frente Islámico el Estado Islámico de Irak y el Levante implica que si se cierra en Siria, probablemente, o si no se cierra, eso probablemente acabe contagiándose al Líbano. Entonces, ¿cuál es la problemática que tenemos aquí? La presencia de numerosos radicales islámicos. Como cada vez que hay un frente, este fenómeno comenzó en Afganistán y lo hemos visto desde entonces, lo hemos visto en Irak, lo hemos visto en Libia, lo hemos visto en Mali. Estamos viendo cómo el terrorismo islámico va buscando cada frente en el frente que puede para llevar con ello su visión extrema del Islam. Entonces, el problema, lo que debíamos evitar a toda costa, y es uno de los motivos por los que Estados Unidos es tan reacio a tomar parte y a armar a los rebeldes, incluso aunque estén siendo masacrados por un Estado bien armado y bien equipado, es esto. Esto es lo que no queríamos que ocurriese. Esto es un misil antiaéreo, ¿vale? Entonces, vosotros imaginad lo porosas que son las fronteras en esa zona. La pesadilla de todo dirigente occidental es que estos grupos radicales puedan infiltrar estas armas en territorio europeo o en los países vecinos con las consecuencias que eso tiene. Entonces, esto os explico por qué ocurre. Ahora mismo en la guerra tenemos dos frentes. El gobierno de Al-Assad con tanques, con aviones, con una serie de recursos, un ejército bien organizado, que incluso siendo menos numeroso que su oposición, consigue imponerse. Entonces,
tenemos enfrente a una miríada de grupos, muchas veces locales, grupos de amigos, vecinos, gente del mismo pueblo, que resiste como puede y con las armas que tiene al Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Ellos no tienen forma de... Quizá en el cuerpo a cuerpo sí sirve un Kalashnikov contra un soldado también armado con un Kalashnikov, pero cuando entran en juego helicópteros, aviones y tanques, necesitan lo que se llaman manpads, que son lanzacohetes, lanzamisiles antitanque y antiaéreos. Problema de armarlos, por lo que no se ha hecho, eso volveré también más adelante, en una de las series de medidas, es porque no puedes controlarlos. Y ahora mismo el problema, lo terrorífico, es que esta gente se comenta que son entre el 10 y el 25% de todo el grupo, de todos los rebeldes que se enfrentan al gobierno de Bashar al-Assad. Perdón, un segundo, que apague el teléfono. ¿Qué es lo que ocurre? Un poco lo que os he expuesto antes. Tenemos un grupo muy numeroso de gente muy motivada, bien organizada, que está adquiriendo experiencia de combate, está aumentando su radicalismo, se está equipando, está formando a la gente que los integra y ahora mismo ha adquirido un material con un potencial destructivo inmenso. Porque vosotros imaginad a uno de estos individuos cruzando la frontera de Turquía, llegando a Ankara, apuntando a un avión de pasajeros de Iberia y derribándolo. O sea, eso es una amenaza. O una vez se cierre el conflicto en Siria, o se estanque, estos grupos de gente muy bien armada, muy bien entrenada, muy motivada, pasando a Irak, a Jordania, al Líbano, a Argelia, a Marruecos. O sea, esta gente nos puede incendiar todo el mundo islámico, y lo peor es que nosotros compartimos frontera con ellos. O sea, el Mediterráneo no nos separa, es un vínculo que nos une a todas esas zonas en las que todas esas zonas con todo ese peligro potencial para nosotros. Por eso es uno de los problemas, y lo que hace tan sangrante y tan acuciante la necesidad de cerrar este conflicto es la presencia de militantes radicales. ¿Puedes pasar? Entonces, llegamos a esta situación en la que tenemos una crisis humanitaria inmensa. Estamos hablando de 120.000 muertos, estamos hablando de millones de desplazados, tanto internos como externos. Estamos hablando de unos grupos radicales que campan a sus anchas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puede Occidente hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Es casi el eterno dilema cuando se discute esto. ¿Debemos implicarnos? ¿Debemos mantenernos al margen? ¿Es esto Libia? ¿Es esto Irak y Afganistán? ¿Qué tipo de respuesta tiene que ser? Entonces, estas son varias de las opciones. Veo que no se lee. Una es Naciones Unidas. La lógica es que, os la presento y luego lo desarrollo. Naciones Unidas. Y digo, el bloqueo del Consejo de Seguridad. Intervención unilateral. Entonces os voy a exponer el caso de Kosovo y la responsabilidad de proteger, el R2P. Y luego otras opciones que podemos tener, desde no hacer nada, que creo que os he expuesto que no es una cosa que nos podemos permitir, hasta armar a los rebeldes, intervenir con drones, una cosa que también está ahora muy presente. ¿Puede pasar? Analicemos lo primero todos. Lo lógico es pensar, ante esta tragedia que estamos viviendo no debería intervenir las Naciones Unidas. De hecho, es lo que el derecho internacional prevé. Entonces, porque la Carta de Naciones Unidas del 45, que crea Naciones Unidas, proscribe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Y eso cristalizado en el artículo 2.4, que dice que los Estados miembros en sus relaciones internacionales se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. De aquí sacamos dos principios. Uno, que la fuerza armada no es una opción, y el otro que en base al desarrollo del principio de soberanía y de igualdad de los Estados, es que lo que ocurre dentro de un Estado no es problema de los demás. Que en Portugal se esté produciendo ahora mismo una masacre, eso y un genocidio, una limpieza étnica, no es una cosa que a España deba preocuparle y no tiene derecho a intervenir. Como veis, esto es una concepción que choca con la realidad. Entonces, ahí viene lo que continuaré desarrollando. Entonces, claro, el Consejo de Seguridad le quita el derecho a los Estados de usar por sí mismo la fuerza, pero entonces se lo entrega al Consejo de Seguridad. El único uso legítimo que hay en política internacional de la fuerza es aquel que ejerce el Consejo de Seguridad. ¿Qué ocurre? El Consejo de Seguridad, ¿qué es esto? Cuenta con 5 miembros permanentes. Eso lo sabría ya a estas alturas. Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y, que originalmente era Taiwán,
y Rusia, que originalmente era la Unión Soviética. Entonces, vivimos en 2013 con un sistema planteado al final de la Segunda Guerra Mundial, entonces con la idea de los policías del mundo. Problema, se supone que la idea es que se haga un uso adecuado del derecho de veto que eso les otorga. Eso en la práctica no ocurre así, porque Estados Unidos puede vetar resoluciones cuando perjudican a sus intereses o los de sus aliados, por ejemplo Israel. Rusia lo hace cuando perjudica a sus intereses, China lo hace. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Nos hemos encontrado con un Consejo de Seguridad totalmente inerme. Es incapaz de intervenir en estas situaciones. Y entonces, podemos plantearnos, ¿qué otros usos ¿qué otras posibilidades tenemos si el Consejo de Seguridad no puede intervenir? El único que contempla hasta ahora el derecho internacional es la legítima defensa. O sea, si a ti te atacan o prevés que hay un ataque inminente, reaccionar. No es el caso. Entonces, nos vemos, los occidentales, y bueno, o del mundo que considera que esta situación no debería mantenerse, con la pregunta de ¿qué debemos hacer? ¿Deberíamos lanzar una incursión? Bueno, no hacemos nada. Intervenimos y nos exponemos a repetir lo que ocurrió en Irak, que fue una intervención ilegal porque no contó con el apoyo del Consejo de Seguridad. ¿Qué ocurre? Ese es el estado de cosas actual. Sin embargo, y esto aprovecho un poco para meterse ahí, derecho internacional, esta situación insostenible, que el uso fraudulento que se hace del derecho internacional para permitir unos hechos que chocan directamente con lo que inspira este orden internacional, como es el genocidio o la violencia del Estado contra sus ciudadanos. Esto ya se dio, como os he dicho, en los Balcanes. Entonces, en 1999, la OTAN, sin el consentimiento expreso de las Naciones Unidas, intervinieron con una campaña aérea sobre Kosovo para poner fin a esa limpieza étnica. Y esto abrió una cuña en la concepción que se tenía hasta entonces del sistema de seguridad colectiva, del derecho internacional. ¿Qué es lo que ocurrió? Que se pensaba que existía el R2P, el Responsibility to Protect, la responsabilidad de proteger, que incluso en el caso de que no se contase con el apoyo expreso del Consejo de Seguridad, había una serie de casos que, si reunían unas circunstancias, justificarían, si no con anterioridad, si ex post, o podrían convalidarlo, como ocurrió precisamente con esa intervención en Kosovo, ese uso, en principio ilegal, de la Fuerza Armada. Entonces, esa sería una de las posibilidades en este caso, intervenir, como lo propuso abiertamente Estados Unidos, Reino Unido, aunque luego su Parlamento lo rechazó, o como ha defendido vehementemente Francia, que es decir a hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir tolerando esta situación, y nosotros detenerlo militarmente. Eso tiene una serie de problemas. Uno del que no me voy a detener es el problema fáctico, es decir, Al-Assad se puede defender, y tiene medios para defenderse, ya se han encargado los rusos de equiparlos, y eso nos puede resultar costoso. Tampoco hay apoyo popular en estos países en los que se ha vivido, se ha salido de Irak después de ser una guerra que ha dejado un regusto muy amargo, y está también el caso de Afganistán, es decir, y de Libia, que también ha sido una intervención que en principio parecía que todo ir muy bien, y ahora están saliendo los obvios problemas que vienen después. ¿Qué es lo que ocurre? Incluso en el caso de que tuviésemos esa intención, y aunque no contara con el apoyo del Consejo de Seguridad, hay una serie de esta teoría de la que os estoy hablando, la responsabilidad de proteger, que yo lo considero muy, muy interesante, porque puede suponer una forma de salvar este bloqueo y esta situación en la que no se respeta el derecho internacional y no se respeta la voluntad de Naciones Unidas por el uso político que se hace de la misma, que es, analizando la intervención de la OTAN, Louis Henkin, que es quizá, bueno, falleció en el 2010, es una de las figuras más respetadas, si no la más importante en derecho internacional en nuestros tiempos, dijo que podía ser admisible una intervención que no tuviese el apoyo de las Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad, si reunía 4 requisitos. Uno, que era la extrema gravedad de la violación de los derechos humanos, que yo creo que en este caso se daría. Estamos hablando de 120.000 muertos, el uso de armas químicas. Una acción humanitaria colectiva. O sea, esto involucraría también, es decir, no sería unilateral solo un Estado. Ya hemos visto que cuenta con el apoyo de más. La imposibilidad de reaccionar con carácter previo del Consejo de Seguridad, que lo hemos visto, y luego que estuviese controlado posteriormente esa actividad con el Consejo. O sea, eso permite que sin violentar muy gravemente el principio por el cual no es admisible el uso de la violencia y de la fuerza armada en las relaciones internacionales, pues pudiésemos evitar este bloqueo que actualmente nos encontramos. Entonces, otras posibilidades, si no pasa. Entonces, ¿qué se ha contemplado? Pues si no podemos intervenir abiertamente, si no va a intervenir Naciones Unidas,
si no intervenir abiertamente Estados Unidos bombardeando con un pasillo aéreo, con cualquiera de las posibilidades. Dos opciones. Como se dice, ¿hay que armar o no hay que armar a los rebeldes? ¿Por qué Estados Unidos no arma a los rebeldes? Pues esta viñeta lo resume mejor que nada. Tienes a Obama diciendo entre la niebla de la guerra que los chicos buenos, que los good guys, levanten la mano y les damos las armas. ¿Cuál es el problema? Como os he dicho, no conocemos a los rebeldes que se están enfrentando al Assad. Entre ellos hay muchísimos radicales islámicos. Si buscáis en internet vais a encontrar numerosísimos vídeos de verdaderas salvajadas. Fue famoso uno en el que salía un combatiente rebelde comiéndose el corazón de un soldado enemigo. Las decapitaciones al estilo mexicano están a la orden del día. O sea, entended el pánico que se tiene a poner un lanzamisiles en la mano de un radical islámico que te pueda derribar un avión de pasajeros. Entonces, ese es el problema. Pero ¿cuál es el Pero quizá a estas alturas no tenemos más opción, porque no hacer nada no es una opción, sobre todo ante esta grave crisis humanitaria. ¿Por qué? Porque la oposición al Assad no puede luchar en igualdad de condiciones contra el Estado. No tienen la coordinación que tienen las fuerzas gubernamentales, no tienen el apoyo material y sobre todo por otra cosa, porque Europa no les estará armando. Estados Unidos les estará dando equipo logístico y ayuda humanitaria, pero Qatar, Arabia Saudí ya están armando a esos grupos. O sea, el pánico que nosotros le teníamos a que esas armas acabasen en sus manos ya ha ocurrido. Tenemos que tener en mente un escenario a medio plazo en la que quizá no nos interesa que los rebeldes que puedan configurar una Siria suní sean los más radicales. Quizá nos interesa intervenir en pro de los... Bueno, esto por supuesto esa es mi opinión. O sea, aquí digamos que finaliza un poco el rigor ya o la neutralidad de esta conferencia. O sea, quizá nos interesa armar a los moderados. No queremos tener un Estado abiertamente islamista. Es decir, eso es lo que fuimos a combatir a Afganistán. Es lo que se ha intentado evitar en Mali. Pues intentemos que eso no ocurra en Siria también. Y otra opción, lo que pasa es que también justo casualidades de la historia no ha llegado en su mejor momento, es la de el uso de los vehículos no tripulados, que ahora es el arma favorita del gobierno estadounidense por su economía y porque te reduce las bajas cuando puedes intervenir en un estado sin poner lo que se dice botas sobre el terreno. Esto yo lo defiendo abiertamente. Vosotros pensad que ahora mismo tenemos, como ya os he dicho, radicales de Al-Qaeda y de grupos afines armados, equipados, entrenándose en territorio sirio. Eso no es una cosa que nos interese y no nos conviene a largo plazo. Pues quizá deberíamos empezar al margen del conflicto que ya está ocurriendo en el país, combatirlos, es decir, eliminarlos. Es una amenaza para nosotros, es una cosa muy seria. O sea, es que esto no queda en un plano abstracto. Lo hemos estado viendo, lo hemos visto los españoles en Madrid, lo hemos visto en Londres. O sea, es una amenaza muy real. Y claro, el problema que hay una enorme controversia internacional y especialmente en los Estados Unidos sobre la legalidad o lo adecuado de que robots vuelen sobre nuestras cabezas, seleccionen quién es el enemigo, le lancen un misil. Entonces es una cosa que asusta. Puede pasar. Entonces, finalmente queda pues un poco teorizar sobre cuál es la perspectiva, qué podemos esperar de los próximos años en Siria. Bueno, ya os he dicho que no esperemos que el conflicto termine pronto, porque el hecho de... Bueno, se me ha pasado a comentarlo, aprovecho y lo comento ahora. Hubo una posibilidad muy real a finales de agosto tras el uso de armas químicas de que Estados Unidos interviniese pese al no gozar del apoyo popular ni de Naciones Unidas, porque ya era una gravedad. De hecho, Obama había demarcado claramente una red line, una línea roja que no podía cruzar al Assad, que era el uso de armas químicas. Y entonces los rusos se marcaron un gol diplomático de primerísimo orden. O sea, eso ha sido una de las cosas más brillantes que he visto en diplomacia tiempo reciente, que fue ofrecer al Assad el desmantelamiento de sus armas químicas. Eso te ha quitado un casus belli, una legitimación de cara a tu electorado y a la comunidad internacional para intervenir enorme. Entonces ahora tenemos, como os he dicho, a una oposición al gobierno de al-Assad descoordinada, sin equipo suficiente, frente a un gobierno muy motivado y muy estructurado. Entonces, eso lo va a alargar, porque ninguno de los dos bandos tiene fuerza para imponerse. Entonces, imaginemos,
¿qué podemos esperar? ¿Podríamos esperar que con el tiempo esta guerra disminuya en intensidad y se pueda llegar a un acuerdo? Yo lo veo francamente difícil. Espérate, ¿puedes volver a la... Ven para atrás. Espérate. Voy a poner otra vez el mapa. Volvamos al mapa de la distribución étnica. Y religiosa, vale. A ver si se queda aquí. Vale. Entonces, imaginemos a lo mejor en el mejor de los casos, tras la guerra, Al-Assad es derrotado, su régimen se desmorona y tenemos que constituir una Siria democrática, como ocurrió con el caso de Saddam Hussein en Irak. Eso tiene un problema inmenso, que es que si nos fijamos en las dinámicas electorales en la zona, en la región, en Irak, en el Líbano, los partidos políticos no tienen una base política. Es decir, no votas a derecha o a izquierda o a centro o a lo que tú quieras. Votas al partido que representa a tu credo, o que representa a tu tribu, o que representa a tu etnia. ¿Qué ocurre? En Irak teníamos más flexibilidad, los chiíes creo que eran en torno a un 60%, teníamos un 30% había más flexibilidad, o sea, de suníes. Se podía dar un poco el equilibrio de poderes. Aquí tenemos una mayoría inmensamente abrumadora de suníes. O sea, imaginaos que esto fuese la composición de un parlamento, que casi parece nuestro parlamento en 2011, por el color y la distribución. Ese Estado sería monolíticamente suní, y ya os he dicho, mirad Egipto, mirad Irak. Ninguna minoría quiere vivir bajo un Estado gobernado por suníes, aparte, uno de los cuales no sabemos cuál es su nivel de tolerancia. O sea, estamos hablando de hasta un 25% de radicales islámicos, que no se presten al juego democrático, es que como no seas suní, te rajan el cuello. De hecho, tengo por aquí unas frases que se me ha pasado a leeros, pero es esclarecedor de por qué es tan visceral este conflicto, de por qué están tan enfrentadas las partes. El wahabismo es una de las corrientes, es la corriente que inspira el Islam radical. Surge en Arabia Saudí en el siglo XVI, creo. Y bueno, con anterioridad. Y su principal ideólogo es Ibn Taymiyya, es un clérigo radical que es el más vocal de esta ideología que se ha extendido por todo el mundo islámico, llevado de la mano del dinero de los petrodólares saudíes. Y dice, hablando de Ibn Taymiyya, de los alawíes, o sea, de la etnia de Al-Assad. Esta gente llamada los al-Nusayriya, que es como se llama en árabe a los alawíes, dice, son más infieles que los judíos y los cristianos. O sea, eso que lo diga un radical islámico, que tú seas más infiel que un cristiano, que un judío, tiene tela. Pero es que dice, no, son todavía más infieles que la mayoría de los musriquín, que son los politeístas, que dañan la umma de Mahoma, de Muhammad. Y es todavía el daño que hacen, su existencia es todavía mayor que el daño que hacen los creyentes que están en guerra abierta con los musulmanes, como los tártaros o los europeos paganos. Estamos hablando de los años en los que ocurre. Y luego llega Adán Anur, que es un clérigo suní sirio exiliado, que le dice a los alawíes, dice, a estos alawíes que violan todo lo que es sagrado, cuando los musulmanes gobernemos y seamos el 80%, os cortaremos y os daremos de comer a los perros. O sea, claro, o sea, como para pensar en una Siria democrática en la que esta gente pueda formar un partido político. No es una posibilidad. Entonces, quizá, ¿cuál sería la opción más lógica? Una partición. Al estilo de... Y esto es puramente mi opinión. Al estilo de Yugoslavia. Es decir, una zona en la costa, entre el río Orontes y el mar, en la que la mayoría sean alawíes, ya se está cargando al Assad mediante la limpieza étnica, que eso sea así. La que, pues, quizá tengamos que admitir que Al-Assad seguirá bastante tiempo en el poder, no podemos derrocarlo. Pues mira, por lo menos eso hace más viable el Estado. Luego, una zona independiente kurda en el norte de Siria, no creo yo que Turquía eso lo vaya a permitir. Máxime aún cuando los kurdos, esto también es una de esas ramificaciones de este conflicto que tan interesante lo pueden hacer a medio y a largo plazo, es el papel de los kurdos, que quizás están más cerca de lo que han estado nunca de tener un Estado propio. Entonces, y luego una Siria, lo que quede, que no tenga sin la salida a la costa de la mayoría suní, entonces ahí entraría el papel de moderados contra radicales, quién tiene más armas, quién tiene más apoyo internacional. O sea, las posibilidades que se nos abren son infinitas, por eso digo que este conflicto va a ser tan largo, pero yo creo que la única solución viable es la partición. ¿Qué ocurre? La partición de los estados la define siempre la línea del frente. Entonces,
ahora mismo, en la zona en la que son mayoría, los rebeldes han conseguido expulsar a las zonas rojas, que son el Estado. Pero este resiste con apoyo ruso, apoyo de Irán y apoyo de Hezbollah, que está aquí en el Líbano. Les pasa apoyo, pasa logística y armas. Tenemos la ciudad de Damasco, que es la capital del régimen. ¿Cómo van a renunciar a ella? Entonces, mientras no consigan, es imposible un Estado independiente suní que no controle Damasco. Entonces, mientras las líneas del frente no presionen y se ajusten, mientras este mapa y este no tengan la misma, no sean un cálculo uno del otro, difícilmente terminará este conflicto. Entonces, nuevamente, poco van a poder los rebeldes empujar, borrar estas manchas rojas y dejarlas solo aquí, sin un apoyo mayor exterior. Y bueno, no sé si me queda algo por exponer. Ahora abrimos turno de preguntas y breve, porque le toca el turno ahora a mi compañero Sergio de exponer su conferencia. Pero bueno, si os queda algo, lo que queréis que incida más o alguna duda, la podemos exponer. O sea que, por mí, para ti. Le hago un poco de publicidad a la asociación. Por mí, esto es todo. Muchas gracias.